Muy buenas y bienvenidos una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos, hoy tenemos con nosotros a Rafael Ramos, pero no vamos a hablar de inversión inmobiliaria. Hoy vamos a hablar sobre otro tipo de inversión. Vamos a hablar sobre un tipo de inversión súper tangible, una inversión que lleva 4 o 5 mil años. De hecho, antes era hasta el pan de cada día, ¿vale? No teníamos monedas, no teníamos billetes, quizá ya te lo estás imaginando. Estamos hablando sobre la inversión en metales preciosos y más concretamente en inversión en oro y inversión en plata. Porque como siempre digo en este canal, pese a que sea Magnate de Ladrillo, ¿vale? Aunque sea magnates de ladrillo, tenemos que invertir en algo más. No nos podemos quedar solamente en el ladrillo, también tenemos que invertir en cosas no solamente intangibles, sino también tangibles. Porque de esta manera no queremos que un día haya expropiaciones, pero si un día sucediera algo, pues oye, tenemos también más inversiones, diversificación. Y bueno, de todas maneras es que yo creo que son inversiones del futuro. Y nos lo va a contar hoy Rafael Ramos. Bienvenido al canal. Hola Charlie, ¿cómo estás? Todo bien, un placer estar aquí grabando contigo, porque además tú tienes tu propia tienda, ¿verdad? Que se llama La Dobla Bullion. Lleváis ya un tiempecillo, sois además expertos en oro y plata, tú y tu socio. Ya no sé si sois dos socios o tres. Somos tres. Tres socios, ¿verdad? Tres Sí. socios. Y bueno, tenéis vuestra tienda online, ¿vale? La Dobla Bullion, lo pondremos también en detalles para quien quiera, pues echaros un vistazo y ver lo que ofrecéis en cuanto a oro y plata. Y bueno, vamos a hablar sobre este tipo de inversión porque yo para mí es una inversión del futuro. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo igual, evidentemente. Mm, De hecho, tanto es así que decías, llevamos un tiempo operando esta tienda mm. y llevamos un tiempo porque tan de futuro lo vimos que decidimos cambiar de aires absolutamente y dedicar nuestras vidas a eso. Am, Además, entendiendo que es de futuro para todo el mundo. Es decir, de algún modo creemos que la gente va a necesitar el oro y la plata en su vida y esta era una manera de acercarla. Vale, ¿y por qué invertir en oro y plata? Porque yo siempre lo he visto, te lo comentaba el otro día en una llamada que teníamos tú y yo, y te decía, para mí el oro y la plata es así como yo lo veo, o sea, cuando hablo en mi círculo más o menos joven, ¿vale? Porque vamos creciendo, pero bueno, nos consideramos personas jóvenes, yo lo que veo es que la gente lo ve como una inversión vieja. Cuando digo vieja es de viejos, ¿vale? Es decir, esto lo invertían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y hoy en día, pues se llama más que si comprar acciones, ¿no? Gente más joven, ETFs, criptomonedas, quizá ladrillo, ¿no? Pero invertir en oro y plata es como es una inversión más aburrida, más vieja. Es así como yo la percepción que tengo de la gente. Aunque también veo, aunque hay poco en España hay poquito, más en otros países. Esto es una cultura más a lo mejor de China, de India. Ahí sí que se mueve mucho más compra de, por ejemplo, de oro, ¿no? Tiene mucho más arriesgado ese tema. Pero ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo lo ves, Rafael? Buah, pues con lo que has dicho me salen un montón de cosas, ¿no? Decías, Mm, nuestros padres y nuestros abuelos a lo mejor hacían esto, más de viejos y tal. Nuestros padres quizás no tanto, pero nuestros abuelos no es que invirtieran en oro, es que su dinero era oro, ¿no? mm, Yo siempre empiezo por aquí. Mucha gente no sabe que el oro era dinero, fue dinero siempre. Hablabas tú antes en la introducción de, llevamos, no sé si decías 3 o 4 mil años. mm, Yo hacía memoria y pensaba, recientemente se hacía un hallazgo, creo que en Bulgaria, de las joyas de oro que se han datado más antiguas y creo que se databan en hace 6.500 millones de años. Ya por entonces estaba el oro cumpliendo su fíjate. función de reserva de valor en formato joyería. Has hablado Mm, ahora de India, Asia, etcétera, ¿no? Todo sí. ese comercio, toda esa demanda que existe por joyería de oro en Asia sigue siendo para ahorro. Mucha gente no lo ve, pero, pero el oro en formato joyería es también dinero. Mm, Y luego, precisamente, lo otro que me viene a la mente es, ¿en oro se invierte o se ahorra? ¿No? Y este es un debate enorme, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, el oro, mucha gente ignora que es que sigue siendo a día de hoy el activo más grande por capitalización que existe en el mundo. mm. Quiero decir, la gente lo ve como es una roca sin valor, no da rendimientos, porque vamos a tenerlo, es algo de nuestros abuelos, y sin embargo, el oro es el activo más grande del mundo por capitalización. No solo eso, sino que además, y recientemente, está sumando capitalización bursátil a ritmos agigantados. Bueno, capitalización, no bursátil, capitalización Mm. a ritmos agigantados. Sacaba alguien el otro día en Twitter que el oro había sumado este año, no sé si era 7 veces toda la capitalización de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y no sé si iba ya por 27 billones de dólares. Bueno, um, Sí, no, también mercado de es, trillones, mercado de trillones. trillones, perdón, claro. Mm, También es el activo que más se, que más se comercia, es decir, mm, el activo con mayor volumen de cotización, ¿no? Esto a mucha gente le sorprende porque dicen, no, hombre, no, pues será el S&P 500 o será los derivados y tal. Bueno, eso no son activos, son mercados, ¿no? Son mm. cestas de activos o son mercados completos. Que Efectivamente, si también los está el vemos oro. como, Mm, efectivamente, si los vemos como
mercados o cestas de activos podemos encontrar cosas más grandes, pero incluso cuando los vemos como cestas de activos, el SP500 sí que se comercia más, se negocia más que el oro, pero no es un activo solo, y el oro seguiría siendo el segundo. El oro sigue siendo dinero y la gente lo ignora, ¿no? Y también quizás porque ya no sabemos bien lo que es el dinero. Me voy a explicar. El dinero, un poco a lo que estamos acostumbrados es a esos papeles o monedas, yo me voy a atrever a decir sin valor, eh, que nos permiten, y en ese sentido sí que tienen valor, nos permiten transaccionar, es decir, que nos sirven como medio de intercambio. En el día a día, Pero, sí. claro, a lo largo de toda la historia, el dinero cumplía dos funciones: que sirvieran de medio de intercambio y que sirviera también De de reserva de valor. salvaguarda de valor. Los euros, a día de hoy, ya no salvaguardan valor. Quiero decir, de hecho, los euros, las pesetas, cualquier moneda que no estuviera limitada en su emisión por algo físico, que era lo que ocurría antes, cuando teníamos un patrón oro, y para emitir monedas, o más bien dicho, pagarés, tenía un banco central que tener oro depositado y entonces había una limitación a cuánto papel moneda podía circular. Pues a día de hoy, como eso ya no es el caso, nos encontramos que la creación de dinero hace que más unidades de ese dinero diluyan su valor, ¿no? Y esto que para la gente ha sido, yo creo que tradicionalmente invisible, no entienden que vía inflación pierden valor en sus ahorros, por así decirlo, a medida que se ha acelerado la inflación en los últimos años, se ha hecho mucho más patente. Y otras formas de dinero, y hay un debate interesantísimo que se sostiene de vez en cuando en Twitter sobre qué es dinero y se abre un poco al término de dinerabilidad, ¿no? De algún modo, todos los activos pueden ser más o menos dinero o mejor o peor dinero en tanto en cuanto salvaguarden su valor. Pues bueno, en ese debate el oro ha seguido manteniendo y cada vez cumple mejor con la función de salvaguarda de valor, ¿no? Y así ha sido durante milenios, ¿no? Entonces, bueno, un montón de cosas, pero Sí, no, así, fabulosa definición. Pero tú lo has primeros dicho. pensamientos, eso. No, tú lo has dicho, Rafa. Tiene que ser. El dinero son dos cosas. Algo que sea intercambiable entre las personas, ¿verdad? Y segundo, que sea una salvaguarda, es decir, una reserva de valor. Con lo cual, reserva lo que quiere decir que no se esté diluyendo con el paso del tiempo y cada vez tu moneda pierda valor frente a aquello que compres y básicamente tu poder adquisitivo caiga, que es lo que estamos experimentando hoy en día. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Hoy en día, pese a que lo hemos hablado 1.000 millones de veces y se está hablando en el mundo cada vez más, porque estamos viendo ese efecto en nuestras carnes, estamos viendo que vas al supermercado y en lo que ayer pagabas por un carrito, pagabas 50 euros y lo llenabas, hoy en día necesitas 150 para llenar medio carrito. Es decir, la inflación no es la que nos están hablando, continuamente estamos viendo que están maquillando, haciendo ingeniería con los números para quitar un factor u otro y estamos viendo, cuando te dicen, no, la inflación está en el 1 y pico por cien, 2%, 2 y pico, dices, esta no es la realidad que yo veo en el supermercado cuando voy allí y compro, dices, pero si es que estamos viendo el orden real de un 15%, un 10-15%. Fíjate, además sobre la inflación hay algo que la gente no, supongo que no nos paramos a reflexionar en qué es la Uh -huh. inflación, ¿no? Yo empezaría por decir, la inflación de cada uno es diferente. Tú no compras los mismos bienes y servicios que yo, y tú y yo no compramos los mismos que el vecino, ¿no? Entonces, en función de que tú compres más carne o más verduras o consumas más transporte de un tipo o de otro, etcétera, y que los precios de una u otra cosa estén variando, la inflación que tú experimentas es una u otra, ¿no? Muy bien visto. Entonces decimos, claro, y entonces decimos, la inflación la manipulan. Sí, o sea, empezamos por decir, la inflación es una cesta básica que aspira a ser la media de un lugar y un tiempo determinado, es decir, pues, en este caso la que mide el IPC aspira a ser, en el mejor de los casos, la inflación media de los españoles en el periodo, ¿no? Y dices, tú, la maquillan constantemente. Claro, es más, abiertamente. Ellos cuentan cuando hacen ajustes porque entra un producto nuevo en la cesta de la compra, sale otro, cambian el peso con el que ponderan uno u otro, o incluso hacen lo que llaman ajustes hedonísticos, ¿no? Que son, oye, pues a pesar de que hemos medido esto, creemos que, esto es como cuando se habla de la cocina de las encuestas electorales, ¿no? Pues vamos a cocinar los datos porque no nos fiamos y entonces aplicamos unos ajustes para... Entonces están absolutamente cocinados y esto es transparente y lo que pasa es que no le prestamos ninguna atención, ¿no? Pero habiendo dicho todo esto, estoy tremendamente de acuerdo contigo. Creo que la inflación que estamos experimentando todos
en el día a día es mucho mayor de la que se dice oficialmente. Y además, si lo piensas, es que el incentivo es que sea así. Es decir, si, ¿para qué se mide la inflación? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Y luego, ¿quién la mide? Pues a quien mide la inflación le interesa que quienes la sufrimos no entremos en pánico, y entraríamos en pánico si creyéramos que en nuestro día a día los productos de primera necesidad y del día a día se están encareciendo. Pero luego, curiosamente, sobre esto también, creo que hay un segundo efecto que tiene que ver con la inflación de los activos, ¿no? La otra cara de esta moneda es, hay que balancear que la gente no perciba que sube mucho de precio los productos de consumo y los servicios de consumo del día a día, pero al mismo tiempo, cuando suben los La inflación de los activos, como activos. por ejemplo, claro, como sube por ejemplo la vivienda, o sube por ejemplo incluso las acciones, que no lo percibimos, pero eso también es inflación. La gente cree que es, oye, que están subiendo las acciones. Descuenta la inflación para que veas cuánto están subiendo de modo real, y eso es descontando la inflación real. Pero bueno, habiendo dicho eso, el que suba eso tiene un efecto interesante en la población, que es que hace que la gente tenga una percepción mayor de riqueza. ¿Vale? Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué le interesa al regulador? Pues de modo óptimo le interesaría que los activos siguieran subiendo de precio para que la percepción de riqueza fuera mayor o no disminuyera y no se frenara la gente en su consumo, y que en el consumo estuviera contenida para que no tuvieran ese miedo de me está subiendo el precio del día a día. Pero claro, como eso es un juego de malabares complicadísimo de orquestar y más o menos no se puede, bueno, hacen todos esos ajustes, etcétera, no solo en la medición de la inflación, sino incluso en todo lo que se hace en política monetaria y fiscal para ir modulando eso en el día a día. Y al final, pues bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Yo todo esto lo resumo al final con, toca que la gente despierta este tipo de cosas y se proteja, ¿no? Y para protegerse hay un montón de opciones. Pasa lamentablemente digo lamentablemente, pasa por invertir. E insisto en que digo lamentablemente porque hubo un tiempo en que bastaba con ahorrar. Y ese tiempo en el que bastaba con ahorrar era cuando el oro era dinero y el dinero era oro. Antes, en la época de nuestros abuelos, uno trabajaba y el excedente de lo que, de lo que producía y que no consumía en el momento y que guardaba para consumo futuro o para intercambio futuro por otra cosa, se guardaba en forma de oro. Y el oro era fantástico como dinero que salvaba su valor y nadie tenía que plantearse nada más. Pero ahora cualquier trabajador de cualquier tipo hace eso mismo, genera un excedente, en este caso ese excedente son euros o dólares o cualquier otra moneda, y resulta que cuando los va guardando, esos dólares, euros o lo que sea, van perdiendo valor. Y dice, ahí va, que es que ahora me veo obligado a hacer algo. Eso sí tengo las luces, eso sí tengo la capacidad de ahorro primero, y segundo, las luces de ver que estoy perdiendo valor. Entonces tengo que invertir, pero claro, invertir es un curro, es otro trabajo, y yo ya tengo uno, ¿no? Entonces se obliga a la gente a dedicar tiempo, esfuerzo, talento y tal, a invertir en otras cosas para protegerse de, de esa inflación, ¿no? Entonces digo, sí, ahora estamos obligados a invertir, hubo un tiempo en que no, bastaba con ahorrar porque el oro era dinero, y a día de hoy esa obligación de invertir pues se puede ir por muchos activos. El oro sigue siendo una de las fantásticas opciones. Sí, absolutamente. Oro y plata, añadiría también Yo igual, sí. por metal precioso. Oro y plata. De hecho, yo creo que ahora, lo hablaremos después, pero yo creo que hará bastante más X que el oro. Básicamente porque es más volátil, y a más volatilidad, más riesgo, con lo cual más X para arriba y también menos X también en el momento de que haya correcciones también caerá más, ¿vale? Fíjate, has dicho una cosa, yo lo definiría de la siguiente manera, lo resumiría, ¿vale? Has hecho una explicación espectacular, ¿vale? Sobre la inflación. Yo añadiría una cosa más, y es que es un impuesto oculto, básicamente a las clases medias, ¿no? Entonces Por supuesto. y efectivamente, es un apunte espectacular y que no he oído muchas veces, muy pocas veces, ¿vale? Que la inflación es algo subjetivo, porque depende también. Una persona que no tiene vehículo, pues no sabe lo que es pagar un seguro de vehículo, tampoco sabe lo que es si te aumentan el impuesto de vehículo de tracción mecánica, y tampoco sabe cuando hay fluctuaciones, sube o baja el precio del combustible, ¿no? Con lo cual, a una persona que se dedica al transporte, una empresa de transportes, probablemente lo vaya a ver más en su cuenta de resultados que una persona que ni siquiera utiliza un autobús o un taxi para ir a trabajo o moverse, ¿no? O incluso el avión. Dice, no, yo es que voy todos los días en tren o voy todos los días andando, con lo cual dice, es que tú realmente no lo ves. A ver, lo vas a ver en los productos reflejados, porque evidentemente si suben mucho un 30% el petróleo, ¿no? Un 30% luego al final el combustible, y esos productos vienen en camión a los supermercados, evidentemente lo vas a ver algo reflejado, es decir, siempre nos va a tocar algo, pero te va a tocar menos, ¿vale? Pero en cierto modo, de manera Y directa o de indirecta, te va a hecho, tocar. claro, de hecho lo que lleva es un decalado en el tiempo. Es decir,
Casi siempre cuando sube el precio el coste del transporte, que viene de que suba el coste de la energía, eso tarda un tiempo en ir llegando poco a poco al resto de productos, Sí. porque absolutamente todos los productos contienen energía, y los servicios en realidad. No hay nada que tú puedas producir sin energía. Entonces, efectivamente, empieza por ahí y hay unos que lo sienten en mayor o menor medida y antes o después, pero Se particularmente va la subida del absorbiendo. coste de la energía Se va acaba llegando a todos absorbiendo. lados. Luego, segundo que decías, comentabas dos factores. El tercero, con respecto a por qué se mide la inflación, es precisamente para todas las políticas monetarias que aplican los bancos centrales. Realmente es, a ver, ¿cuánto está haciendo la inflación? Y en base a eso, pues vamos a subir los tipos de interés para que baje la inflación, o viceversa. Ahora, por ejemplo, vamos el efecto contrario. Estamos ahora con el QE, es decir, Quantitative Easing. ¿Qué significa eso? Lo que acabas de decir también, es decir, la inflación de activos. Vamos a ver que como se va a poner mucho más dinero, más liquidez en el mercado, van a empezar a subir los activos. ¿Realmente qué sucede? Lo que están haciendo es diluir tu moneda y entonces pues necesitas muchas más unidades monetarias para comprar exactamente la misma cosa. Estamos hablando de inmuebles, estamos hablando por ejemplo, de acciones, pero realmente lo que la gente no es capaz de ver es que el oro y la plata son refugios, precisamente, ¿no? Vamos a ver en 1933. Fue la orden 6102, ¿verdad? 6102, Sí. la orden en la que se confiscó el oro. Te lo confiscaron si fuera en $35 por onza, ¿verdad? Es decir, todos los estadounidenses tenían que dar esas onzas de oro y al muy poco tiempo subieron a $50. Hizo una revaluación, precisamente pues para maquillar también las cuentas de los bancos centrales, etcétera, que fue precisamente cuando se empezaron a crear, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, fueron instituciones que se fueron creando en esa época. Con lo cual, ¿para qué se hacen este tipo de cosas? Primeramente para sustraer la riqueza de las personas. ¿Por qué? Porque es el oro y la plata. A ti te dejan los billetes de Monopoly, ¿no? Y que te apañes con ellos, pero ellos lo que quieren es oro y plata, ¿no? Entonces, tú fíjate que con 10 kilos de oro, esto no lo digo yo, lo he leído recientemente y estoy totalmente de acuerdo, con 10 kilos de oro en su momento, estamos hablando si cada onza eran $50 y una onza son 32 gramos, una cosa así, multiplica por unos 30 veces más, ¿no? Estamos hablando de 10 kilos, 15.000. 15.000 dólares, te comprabas una casa en ese momento, una casa bien, señorial, ¿no? Esos mismos 10 kilos, hoy en día, son unos 600 y pico mil dólares, ¿no? Te compras también un casoplón, es decir, los mismos 10 kilos de oro en su momento, los mismos 10 Algo kilos de más oro ahora, hoy, 85.000, 850.000 más o menos, sí, claro, fíjate. claro, mantienes el mismo nivel, ¿vale? Prueba a ver ahora si tú esos 15.000 dólares los hubieras mantenido en dinero. A ver qué haces 15.000 dólares en Nueva York ahora. A ver qué es lo que te compras. No te compras ni un alquiler un mes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ha Un mal mantenido el coche de valor? segunda mano. Claro. Entonces, nada, te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Oro o plata? Porque hemos hablado de que hay dos metales preciosos por excelencia, así que tienes paladio, platino, tienes diamantes, pero oro, plata. Vamos a hablar sobre todo sobre estos dos. ¿Cuál Bueno, recomendarías? yo suelo decir oro y plata, pero me Vale. voy a extender en ello, ¿no? Um, Vamos a empezar por decir, el oro es dinero, siempre lo ha sido, lo sigue siendo, a pesar de lo Mm, que la gente piensa. ¿Y cómo ilustro esto? De todo el oro jamás minado, que miraba hace poco y son algo más de 200.000 toneladas a lo largo de toda la historia de la humanidad, son mm, el oro que se estima que se ha minado, ¿no? De todo ese oro jamás minado, casi un 50% existe en forma de joyería mm. y Como un 45, una cosa así, aproximadamente, me suena a mí. 45, ¿no? Algo creo así. que es justo un 46 o un 47, Sí. pero sí, casi Mm, eso. Y luego hay aproximadamente un 35 que existe en formato lingotes y monedas. Una parte importante de eso está en manos de los bancos centrales, creo que es un 15%. Y hay un 15% que nos sobra, que está en otros usos, que es lo que venimos a llamar usos industriales, etcétera. Por ejemplo, las placas de los ordenadores, de los móviles, Sí. etcétera. Como Por su conductores. conductividad, Sí. claro, efectivamente, por su conductividad y por otras propiedades del oro, el que sea tan resistente, virtualmente indestructible, etcétera, pues lo hace como muy útil como metal para un Mm, montón de usos industriales. Pero todo esto para decir, todo el resto, que no es ese 15%, el 85% del oro que existe, está en formato dinero o formato invertible, solemos decir, e incluyo la joyería, toda ella como formato invertible, porque sobre todo en Asia, que es donde realmente hay una gran demanda, pero hasta antes de ayer también en Occidente, la joyería de oro era una forma de guardar valor. Y la gente, aunque no lo sepa y pague primas tremendas por el diseño u otras cosas, etcétera, y el oro o la pureza del oro en la joyería occidental se haya diluido, que no en la oriental, sigue en realidad atesorando riqueza en joyería hasta el punto
que cuando vienen mal dadas aparecen los comproros por la calle y la gente tira de sus joyas para ir a materializar riqueza. Es decir, las joyas también son ahorro, ¿no? Entonces, todo esto para decir, el oro es dinero. Y la plata, bueno, la plata es un poco diferente. Es el único otro metal que ha tenido demanda monetaria histórica porque cumple con muchas de las propiedades del buen dinero, como también cumple el oro. Es un metal escaso, es un metal durable, es un metal eh, lo suficientemente maleable, divisible, transportable también. Bueno, que son un poco las propiedades que se le exigen, no porque esté escrito en ningún sitio, sino porque la humanidad descubrió el dinero así, por un proceso de prueba y error y descartando otras cosas que no cumplían también con eso. Y por lo tanto, la plata también tiene usos monetarios. No obstante, esa distribución que hacía yo antes de cómo existe la plata hoy en día es totalmente al revés. Hay mucha más plata en usos industriales y se estima que, no sé si era tanto como el 50% de la plata que se mina se pierde. Y a pesar de que yo diga la plata es virtualmente, o sea, muy durable también, virtualmente indestructible, casi como el oro, lo cierto es que en los usos que se le da se va perdiendo. Por ejemplo, incluso se usa para medicina, en sprays, desinfectantes, en algunas cosas en las que muy pequeñas cantidades se van perdiendo y además en algunos otros usos en los que podríamos ir a recuperarlo, por ejemplo en electrónica, el coste de la recuperación al precio actual de la plata no compensa, por lo tanto se está perdiendo. Y de todo el resto de plata que existe, solo una parte muy pequeña, que no sé si era el 3 o el 5%, existe en formato invertible, monedas o lingotes. Hay una parte muy grande, por cierto, que está el equivalente a la joyería de oro, en plata es más orfebrería, etcétera, ¿no? Incluso cosas como candelabros, cubertería, etcétera, ¿no? Que podríamos argumentar que es también una forma de guardar valor, pero en monedas y lingotes directamente hay muy poquita plata. Y todo esto lo cuento porque ¿qué va a pasar o qué es lo que ocurre con el precio de una cosa y la otra, ¿no? A la hora de valorar esto como inversión, yo hablaba antes de, bueno, el oro es una buena forma de ahorro y además una forma fácil de ahorro y lo fue siempre y es una en la que no hay que pensar mucho. ¿Por qué se ahorra bien en oro? Porque es dinero, ¿no? Y con la plata, más o menos igual. Ahora bien, desde que la plata y el oro fluctúan en precio la una con la otra, pasan cosas interesantes. Yo empezaría por decir cuál es el ratio de oro a plata. El primer análisis es en la naturaleza que conozcamos, es creo que 1 a 18,5. 15 El pensaba oro y yo. la plata. Sí, de extracción te refieres. Creo que el de extracción es 18,5. Vale, sí. 15, por ejemplo, es el que se ha usado tradicionalmente cuando había patrones bimetálicos, que hubo muchos patrones monetarios bimetálicos en los que las monedas de gran valor eran oro, pero para transacciones pequeñas hacía falta algo de menos valor y entonces se acuñaba también moneda en plata y necesitabas una relación fija de valor entre ambos metales. No, lo que me Entonces, refiero es que hay dos ratios. Uno es básicamente de valor, es decir, cuántas onzas de plata necesitas para comprar uno de oro. Ahora mismo que estamos en las 70 y tantas, 80, no sé si recuerdo mal. Claro. Más o menos. Pero Mira, me refiero de ahora mismo, extracción. Es decir, cuántas de plata se extraen por cada de oro que se extrae de la tierra. O sea, dos de tipos de extracción ratios. son, creo que justamente lo que te digo, las 18,5. Ah, vale. Pero efectivamente, de valor, pues hasta hace poco estábamos en 90. Vale. Durante el COVID vivimos valores absolutamente disparatados de 1 a 120 y ahora sí creo que ha bajado algo y nos andamos en alrededor de 80, ¿no? Y esto Vale, la por un forma de momento, ¿sabes lo interpretarlo que es te entendía? Que en su momento se llegó a poner en 15, una de oro por 15 de plata, ¿sabes? Que es el récord, por así decirlo, si no recuerdo mal, ya hace bastantes la años. baja, ¿no? Sí. Claro. Que íbamos hacia eso, yo creo. Yo creo que vamos hacia ese escenario. Bueno, y esa es la expectativa de muchos y ese sería uno de los casos de inversión en plata más poderosos, ¿no? O sea, ¿por qué invertir en plata? Bueno, porque si yo tengo hoy una cantidad X de euros y quiero invertir en metales preciosos y tengo esas dos opciones, puedo o bien comprarme una onza de oro hoy o comprarme 80 onzas de plata. ¿Por qué compraría plata? Porque si tengo la expectativa de que luego ese ratio va a bajar a 1,40, en ese momento puedo vender plata y comprar no una onza de oro, sino dos. Y si va a bajar a 20, puedo vender esa plata y comprar no una onza de oro, sino 4. Y si baja a 10, 8. Y además ese tipo de movimientos en la historia, lo que hemos visto y la historia nunca, hay una frase que es algo así como que la historia nunca se repite pero rima, ¿no? Entonces, bueno, si la historia va a rimar en algún momento, esos movimientos de vuelta
regression to the mean, lo llaman a veces en inglés, ¿no? Vuelta otra vez a los valores medios, casi siempre se pasan de frenada, se van a un extremo mayor antes de volver a balancearse en algún valor históricamente estable, ¿no? Entonces, no es descartable, aunque sería impresionante, ¿no? Los valores que estamos acostumbrados a vivir actualmente, que ese ratio volviera a darse 1,10, 1,15, ¿no? Entonces, la inversión en plata en muchos casos es la forma, el vehículo para luego poder adquirir más oro, que realmente es el metal que se usa como dinero y salvaguarda de valor. Hay otras razones para tener plata, de ellas algunas son muy dispares, ¿no? Pues hay quien piensa en, oye, pues en escenarios terribles, yo quiero tener algo físico de valor con lo que transaccionar. Y para esto hay un montón de alternativas, ¿no? La más normal sería tener efectivo. Ahora, por ejemplo, con lo que se ha vivido en Valencia, han salido algunos comentarios de gente diciendo, ahí va, es que con las comunicaciones cortadas y dificultades de acceso a red eléctrica, incluso algunos comercios no han podido cobrar con tarjeta y mucha gente que solo tenía esa capacidad de pagar con tarjeta, ¿cómo transaccionaba? ¿No? Pues bueno, una recomendación clásica es, oiga, tenga usted efectivo en casa para responder a cualquier tipo de emergencia, etcétera, ¿no? Que no lo solemos pensar. Pero mucha gente también piensa en, oye, ¿y si ese evento no es algo localizado en el tiempo y en el espacio de ese modo, sino algo más grande Más duradero, sí. o más duradero, por ejemplo? Y no tiene que ser nada demasiado disparatado, ¿no? Yo pienso con la crisis de deuda soberana que se vivió en Europa hace unos años, en Grecia, que es un país de la Unión Europea, que no estamos hablando de Zimbabue, pero en Grecia, que es un país de la Unión Europea. Y antes de Vaya ayer, ejemplo así a decir, ¿verdad? Zimbabue. claro, claro, de repente se impuso un corralito y a la gente le dijeron, oye, las cuentas griegas están mal, no podemos permitir que la gente saque su dinero de aquí, y entonces el corralito pasaba por, no se podían hacer pagos internacionales y la gente solo podía retirar hasta 400, si no recuerdo mal, euros de su banco cada semana. Y se agolpaba la gente, colas en los cajeros bancarios. Incluso en Chipre también, ¿verdad? En Situación Chipre similar. ocurrió también. En Chipre incluso fue más sangrante porque en Chipre, más que un corralito, que el de Grecia se resolvió sin quitas, en Chipre hubo una quita a los ahorros de los tenedores, que no sé si fue por encima de los 20.000 euros. Todo lo que hubiera por encima de 20.000 euros en las cuentas de los chipriotas Un 7%, un se 10%, volatilizó. una cosa así. Fíjate que en principio ellos tenían un fondo de garantía de reservas a la europea que garantiza hasta los 100.000 euros, que mucha gente confía en ese Sí. fondo de garantía de reservas y tal, como si fuera, no sé, polvo de unicornio o algo así, pero ese fondo tiene una dotación que tiene, puede responder a lo que puede responder. En Chipre pasó eso, creo que al final hubo un tira y afloja y se resolvió con una quita que fue menor, pero si no recuerdo mal, el primer anuncio fue ese. En cualquier caso, lo cierto es que también a los chipriotas y también Unión Europea y también hace muy poquito, no estamos hablando de ni muy lejos en el tiempo ni en el espacio, 2012, 2013, una cosa así creo que fue. creo que fue en el 13 efectivamente, Sí. les ocurrió algo parecido, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes proteger también de un evento así? Pues bueno, activos físicos, líquidos, como por ejemplo el efectivo, o también el oro y la plata. Hay mucha gente que guarda también, porque en un momento de cualquier escenario así, imagínate, pues eso lo puedes hacer líquido casi en cualquier momento y en cualquier lugar y te saca de un apuro, ¿no? Y la plata, y porque estábamos hablando de la plata también, tiene el particular de que si además el evento fuera tan gordo que realmente no es que quieras hacerlo líquido, sino que directamente quieras transaccionar con eso, pues te ofrece unidades de valor lo suficientemente pequeños como para hacer pequeñas transacciones en el día a día. Y con esto quiero decir que hay gente que incluso acumula plata pensando en escenarios así, ¿no? Tenemos una serie de compradores que rozan un poco el perfil de lo que se llama el preparacionista, el prepper en inglés, que es que entre las cosas que tienen en casa para prepararse, pues incluyen la plata. El oro también, ¿eh? Incluso en algunos formatos muy curiosos hay lingotillos que son como una tableta de chocolate divisible que tú luego partes, clac, clac, y tienes a lo mejor gramos de oro, has comprado 20, 50 o 100 gramos de oro, pero luego está en un formato tal que puedes partirlo en lingotitos de 1 gramo para poder ir haciendo líquidos en escenarios así. Que bueno, eso sí Recientemente que, alguien eso no lo conocía. Eso no lo conocía. Porque fíjate, realmente es lo que sucede con el oro. Tú vas con una onza de oro, se ponen 5.000 euros, imagínate. Y mm, con esa onza, pues tú no puedes ir a un supermercado y decir, no, es que yo solamente necesito, yo qué sé, este carrito. Es que este carrito vale 100 euros, 200 euros. Dice, no vale 5.000, ¿cómo lo hago? Entonces, por eso lo que comentabas claro, de la plata. La plata es más claro. divisible, pero con lo que me acabas de comentar, pues oye, tiene más sentido. A ver, no te van a dar devolución, con lo cual tienes que entender, oye, este carrito, que a lo mejor hacen hasta un pack, ¿me entiendes? Este carrito vale una moneda de plata. Bueno, de hecho, esto yo lo he oído decir
ya hace tiempo, la verdad que tampoco me he puesto mucho a buscarlo, pero creo que en Venezuela se ha estado haciendo así. Es decir, si tú tenías una moneda de plata, con una moneda de plata vivías todo el mes. Yo eso lo he oído por Mm. parte de algún venezolano, ¿sabes? ¿Tú eso lo sabes? ¿Lo has escuchado? Bueno, mira, yo esa no, pero te cuento otras dos. Mm, En Venezuela, creo que es en Venezuela y además alguien hacía, no sé, no voy a saber acordarme de qué podcast era. mm, Juraría que el de Lunaticoin. Me parece que hace poco hacía un, un vídeo mm, sobre un pueblo en Venezuela donde pagan todo en oro. Es uno o varios pueblos en una zona minera donde todo el mundo tiene acceso a pepitas de oro. mm. Hay cierta confianza, fíjate, el tema de transaccionar con pepitas es que requiere de la confianza Sí. en la pureza y el peso y tal, porque alguien podría fácilmente trampear eso. Pero bueno, como son comunidades medianamente cerradas, usan el oro como dinero en formato de pepitas, que es tremendamente arriesgado si no tienes confianza Mm. en la gente con la que estás transaccionando, pero con cierta confianza puedes, pues lo usan hoy. ¿Vale? Creo que no se permite que otros entren y transaccionen y tal, precisamente por esto que decimos de la Sí, para necesidad no de confianza, ¿no? introducir precisamente pepitas con menos pureza o algún Correcto. timo. Sí. Pero luego el otro ejemplo que me viene a la mente es cuando yo empecé a interesarme por el oro, alguna vez lo he contado, yo por aquel entonces vivía en Polonia. En Polonia hay mucha tradición de inversión en metales preciosos, como la hay en muchos países de Centro Europa. Curioso, tocaría pensar por qué hay gran tradición de inversión en metales preciosos en Centro Europa. Porque se las Eh, saben. Efectivamente, pero la respuesta rápida es esa, porque ya muchas veces Mm, les han estafado a través mm, del dinero fiat, ¿no? De hecho, los polacos cuentan, algunos te dicen hoy, polacos hoy te dicen, yo he vivido 3 devaluaciones de la moneda de sí. estas de quitarle cero, ¿no? Y yo he tenido en mis manos, por ejemplo, złotych polacos, las monedas antiguas. Bueno, la moneda actual de Polonia es el złoty o zloty, Sí. pero todavía hay algunas de las que añadían, no sé si eran 3 ceros que se les quitaron en algún momento de los 90, me parece. Pero bueno, como están escamados, ¿no? De lo que les puede pasar con el dinero en Centro Europa, sobre todo en los países de habla alemana, en Alemania mucho, en Austria, en Suiza definitivamente, y en algunos países del este, y Polonia es uno de ellos, invierten mucho en oro. Y por aquel entonces que yo despertaba esto del oro, recuerdo ir a hablar a alguno de los comercios especializados para informarme antes de meterme en el tema. Mm, Y yo le preguntaba a un tío en concreto, digo, y estas monedas y tal, ¿quién invierte esto? Y me decía, todo el mundo, tío, pero ¿cómo que todo el mundo? ¿Y qué hacen con esto? Y dice, muchos ahorran en eso, tío. No lo entiendo. ¿Cómo que ahorran en oro? Dice, sí, nosotros no solo vendemos oro, dice, pero hay mucha gente que tiene su oro en casa y luego vienen aquí una vez cada semana, cada 2 semanas o cada mes, nos entregan una moneda de oro, nosotros les entregamos efectivo y ellos viven con ese efectivo porque no quieren vivir en el sistema bancario y entonces lo que hacen es vivir de este otro modo, ¿no? Y digo, tío, pues eso que decías tú de se vive con una moneda de plata al mes, hay gente que todavía lo hace, y una vez más, en países no tan lejanos como Polonia, también, Unión Europea, etcétera, quizás no con una moneda de plata, sino con una moneda de oro, que les da para un tiempo, ¿no? sí, sí. Fíjate, la mentalidad latina yo la veo más que le gusta más, le gusta el ladrillo, ¿sabes? Y de ahí el índice de propietarios que tenemos dentro de la Unión Europea, con la excepción de Rumanía por tema que antes estaba en comunismo y tal, ¿no? Regalaron las viviendas, pero tenemos España con el mayor índice de propietarios, tenemos luego Italia, Portugal, es decir, son países con mentalidad latina, ¿no? Que quieren tener ladrillo. Ahora bien, tú te vas a un país como Alemania, como Austria, y precisamente se invierte, ¿no? Estamos hablando de que el propietario se anda por el 50% o 55%, una cosa así, pues oye, ya es un 20, 20 y tantos por ciento menos. ¿Qué Claro. sucede? Muchas personas están en alquiler. Los alquileres son más baratos dentro que, oye, estamos en una tendencia de que están incrementando. Si te vas a Berlín, te vas a Frankfurt, te vas a determinadas ciudades, ¿no? Es caro de narices. Pero ahora bien, tienden más a invertir en oro, como has dicho, ¿vale? Es decir, tiene otro tipo de inversiones financieras también bastante más, ¿no? En España, digamos que también la educación financiera yo creo que es, dentro de que en el mundo es mala, creo que en España precisamente no es que destaquemos, ¿no? Positivamente hablando. Vale, y fíjate lo que has dicho, eso de quitarle ceros, efectivamente, eso es una devaluación en toda regla, ¿verdad? Y has dicho antes también el caso de Zimbabue. Zimbabue, ¿sabes? El famoso billete de los 100 trillones de dólares, ¿no? Con 100 Sí, sí. trillones compraba solamente un brick de leche o unos huevos, no sé, creo que era ridículo, ¿verdad? Iba la gente con carretillas para comprar, para hacer la compra semanal, porque realmente dices, es que sí, tienes 100 trillones, te crees que eres trillonario, ¿no? Pero realmente eso no vale una mierda. Bueno, eres trillonario, pero es Eres que, ¿qué trillonario, significa ser trillonario? que Pues es eres pobre. una definición, claro. ¿No? Y fíjate, reflexiones sobre esto, ¿no? Hace poco leí en algún sitio, decía alguien, el billete de 50 es el nuevo billete de 20.
Sí. haciendo el chascarrillo de, claro, lo que antes te podías permitir con 20 euros, ya no, y ahora tienes que llevar 50 euros en el bolsillo para hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo decía, ahí va, pues igual que el billete de, o al revés, en realidad, de que el billete de 50 euros sea el nuevo billete de 20, en oro la media onza es la nueva onza, porque con el oro está pasando lo contrario. Que es curioso porque es lo mismo, es decir, ¿por qué sube el oro? Si es que no sube, lo que está bajando es el euro. Es decir, baja no el precio, porque como todos los precios los fijamos en euros y el euro, por lo tanto, no puede bajar de precio. ¿Cómo medimos la bajada en valor? Pues con la subida de precio de todo el resto de activos. ¿Está subiendo la vivienda? No, está bajando el euro. ¿Está subiendo el oro? No, está bajando el euro. ¿Están subiendo las acciones? No, está bajando el euro. No es La gente exactamente eso no eso, no lo entiende, eso sí. claro, pero es el caso, ¿no? Y entonces, volvemos a hablar de inflación, que hablábamos antes, decías tú, pues los bancos centrales, todo lo que hacen y tal para mantener la inflación controlada. Es que eso mismo ya es un absoluto dislate y un disparate. Hemos comprado el discurso que nos dan los bancos centrales de la inflación buena y la inflación objetivo es el 2%. Te están diciendo que te Y están es, robando 2% claro, anual, tío, es lo que te están diciendo. efectivamente. Y la gente esto no lo ve, o sea, lo vemos en las noticias, todo el mundo me dice, es que No. el objetivo de inflación y tal. Si básicamente lo que me estás diciendo es que eso dices tú, me vas a quitar un 2% anual, Extra, anual extra. acumulativo, además. Es decir, Sí, que se va acumulando cada sí. año y que va teniendo efecto compuesto, Sí. año sobre año. Es el interés ¿Cuánto tiempo compuesto espera la contra gente? ti. Claro, efectivamente. Entonces es un disparate, ¿no? Y esto de los trillones y tal en la moneda, bueno, pues el camino ese de los 20 a los 50 euros que contábamos antes, no sé, ¿cuándo llegaremos a los trillones? No lo sé. De todas maneras, los estados yo creo que se han hecho listos a este respecto y ya no permiten que lleguemos a ver billetes de 1 trillón o 100 trillones de lo que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, en Venezuela lo que hacen es cambiar la denominación de la moneda, que si el nuevo bolívar, que si el bolívar no sé qué y tal. Y entonces, bueno, llaman a la moneda ligeramente distinto, quitan algunos ceros, pero a lo mejor no tantos y tal. Van haciendo distintas cosas para que la gente no No, despierta, ¿no? veremos, esto lo vamos a ver muy pronto, Rafa, porque ahora mismo como va a haber determinados eventos del cisne negro, ya lo comentábamos antes que estamos ya en la senda de ese quantitative easing, ¿no? De ese QE, con lo cual, ¿qué sucede? Vamos a ver ahora emisión de muchísimo dinero, lo estamos viendo ahora con la desgracia de la Dana, ¿no? De la gota fría en Valencia o de algo quizá incluso artificial, pues estamos viendo cómo se va a introducir muchísimo dinero, muchísima liquidez, ¿no? Y eso va a ir al final, pues eso, a costa del poder adquisitivo de las familias. Y luego es que dicen, no, es que van a pagar los ricos. No, al final a quien más afecta es a las clases medias. Porque precisamente una persona rica lo que tiene es rico porque tiene muchos activos. Esos activos, lo que hemos Correcto. dicho, es una inflación de activos. Con lo cual, en términos tal, pues sí, le va a beneficiar porque dice, es que ahora ¿no? Yo soy más rico porque tengo más patrimonio, porque han incrementado, ¿no? En teoría han incrementado los activos, ¿no? Porque se ha devaluado la moneda. Por eso realmente en dinero en cash sí que hay que tener dinero por si acaso sucede algo, ¿no? Pues tener dinero, tener oro, tener plata, tener activos. Ahora bien, no tengas dinerales en efectivo en el banco, porque es que hay gente que dice, no, yo es que ahorro, sobre todo veo muchos pequeños ahorradores, personas mayores, personas sin mucha inteligencia financiera, gente de pueblo, sí que veo que dice, bueno, es que llevo toda la vida ahorrando y tengo, yo qué sé, ciento y pico mil euros. ¿Y ahí qué hacen? Si todos los años estás pidiendo un 2%. No, pero yo lo veo ahí, ya, pero tú ahora las cosas que puedes hacer con esos ciento y pico mil euros, pues son bastante menores, ¿no? Entonces, si tienes, trata de tenerlo invertido, aunque sea en cuentas remuneradas diferentes, que sabes que te dicen, bueno, que te da un 2-3%, si no quieres tener mucho riesgo. ¿Entiendes? Que dices, oye, yo quiero ver ahí el dinero, lo quiero en cualquier momento lo quiero solicitar y lo tienes instantáneamente, ¿me entiendes? No como los antiguos pues plazos fijos que tenías que tenerlos y no te penalizaban, etcétera. No, pues hoy en día pues tienes cuentas remuneradas que bueno, tienes, pues ahora cuando hemos tenido tipo de interés alto, pues teníamos mejores remuneraciones. Y oye, pues por lo menos decir, lo tienes ahí líquido disponible, pero sabes que por lo menos no estás perdiendo tanto, ¿sabes? Porque ya te digo, aunque sea un 3-4% que te han estado dando, incluso un 5% he visto yo, pues ya te digo, la inflación ha sido superior. Pero bueno, cambiando de tema, Rafa, vamos a ver, hemos hablado oro contra plata, hemos dicho oro y plata, ¿verdad? Y ahora vamos a ver oro contra Bitcoin o hacemos también un y Bitcoin. Yo, o sea, cada uno hace lo que quiera, pero yo también digo oro y Bitcoin más que oro o Bitcoin, ¿no? Este es un debate enorme, por otro lado, porque mucha gente los quiere presentar como activos alternativos o incluso sustitutivos, porque tienen un montón de similaridades y ofrecen protección en principio ante eventos parecidos, ¿no? O sea, ¿qué similitudes tienen? Pues ambos son dinero descentralizado, ¿vale? Es decir, dinero incontrolable. Dinero en principio con el que puedes actuar sin terceros, ¿no?
sin riesgo de contraparte, sin riesgo de custodia, si así lo quieres también. Entonces, ofrecen un montón de ventajas para protegerse de modo único, ¿no? Aquí me empezaría por hablar de activos financieros versus activos reales. Todos los activos financieros, todos tienen riesgo de contraparte y riesgo de custodia. Mucha gente es o inconsciente o voluntariamente opta por ignorar ese tema, pero básicamente cuando tienes cualquier cosa en el banco, incluso cuando tienes euros y te crees que yo tengo tal riqueza en el banco, en realidad casi siempre lo que tienes es, eres un acreedor de una deuda, tu dinero deja de ser tuyo, es del banco y a ti te deben eso. Es decir, lo que tienes con los activos financieros es siempre una promesa de pago. Alguien te tiene que devolver dinero. Si tu título de deuda son euros, pues te devolverán euros. Si tu título de deuda es otro, una participación en un fondo, una acción, etcétera, lo que estamos diciendo es que el valor de esa devolución que te tienen que hacer fluctúa con algún subyacente. Pero por detrás tienes toda una cadena de emisores, custodios, brokers, etcétera, que si falla cualquiera de ellos, puedes ver comprometida la recuperación de tu riqueza, ¿no? Frente a esto, un inciso, Rafael, porque acabas de decir ahora el tema ese, ¿no? Que tú dependes de alguien más. Mira, y aquí voy a hacer dos referencias rápidas. Una es El Gran Saqueo, ¿vale? De David Webb, si no la persona que no claro, lo sí, sí. lo ha leído, ¿no? The Great Taking, sí. exactamente. Y ahí ves claramente que precisamente vamos hacia un escenario en el que es muy probable. Vamos a ver, cuando firmamos las condiciones de un fondo, de una determinada inversión, etcétera, no leemos todo, pero realmente lo que están viniendo a decir es que en el momento de que haya un riesgo, haya una caída de un broker o una institución financiera, precisamente los primeros que están allí para pillar van a ser ellos mismos y los élites y tal, con lo cual estamos a la cola de esa posible devolución, por así decirlo, ¿no? De que nos pudieran llegar a devolver ese dinero. Y aunque te lo devuelvan, sabes que tienen que pasar 3, 4 años o 5 años, muchos años, y mientras tanto la inflación va contra ti. ¿Vale? Y el coste de oportunidad, con lo cual dices, no, me han devuelto mis 30.000 ya, pero los 30.000 de hace 5 años, antes de este escenario de casi hiperinflación y hiperinflación, ese dinero ya hoy no vale casi nada, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Fíjate, yo este debate lo tengo constantemente, ¿no? Mucha gente te dice, pues estoy invertido en oro. Yo suelo preguntar en Twitter, ¿y cómo estás invertido en oro? Y dicen, pues a través de un ETF. Bueno, pues, oye, tienes exposición al precio del euro, pero tú no tienes oro. Y es muy distinto, y es un discurso muy largo, ¿no? Pero bueno, yo estaba un poco hablando de activos financieros versus activos reales por llegar a qué otra alternativa tengo si soy particularmente consciente de los riesgos inherentes a los activos financieros, ¿no? Y en todas estas cosas, ninguna es sí, no, 0, 100, sino ser conscientes a la hora de valorar dónde pongo mi riqueza, ¿no? Pero bueno, luego tengo los activos reales. Los activos reales son todos los activos tangibles, el ladrillo, el oro, la plata, muchos otros, pues no sé, arte, coleccionables, coches, del tipo que sea, ¿no? Es curioso porque si piensas en todos los activos financieros, en realidad, de algún modo están ligados a activos reales con los que se produce riqueza. Detrás de todos los activos financieros, siempre en algún lugar lejano, hay un activo real que se está utilizando para producir riqueza. Pero claro, los dueños de esos activos reales no pueden ser sino unos en particular, no puede haber toda esa gente, ¿no? Entonces, bueno, los activos reales ofrecen una protección que curiosamente, bueno, tendemos a lo mejor a infravalorar, ¿no? Eso me recuerda a lo de que circulan $408 de papel por cada dólar de plata física. Justo lo que acabas de decir. Es justo así. Es justo así. Y en oro es 1 a 130. Yo no sé si la gente, supongo que nadie sabe esto, ¿no? Muy poquita gente. Pero esto claro, está relacionado básicamente con el great taking que estamos hablando, ¿sabes? Claro. Básicamente relacionado con eso. Que al final, ¿quién se va a beneficiar? Pues que tiene ese activo real. Es igual que, por ejemplo, con los ETFs de Bitcoin. ¿Quién realmente tiene ese Bitcoin? Lo tiene BlackRock. Pero realmente tú lo que estás comprando son participaciones, mercados de derivados, y eso básicamente es el mercado más grande del mundo, ¿verdad? Es el mercado más grande del mundo. Es curioso Es un porque timo, incluso bajo mi punto de vista es un timo. Con BlackRock, quien lo tiene es Coinbase, que es el custodio que está por detrás, ¿no? Justo. Hasta eso, ni BlackRock, ¿no? Pero probablemente ellos en la prelación de acreedores y tal, en caso de un evento... Ellos saldrían bien parados. Que sea, seguramente, mejor que tú y que yo, ¿no? Entonces llegábamos a Bitcoin y decía, oye, Bitcoin, ¿por qué es también interesante y no decimos lo uno o lo otro y tal? Porque también es un activo real. Yo decía antes, aparte de eso es descentralizado, libre, etcétera, no tiene un emisor, no, es difícil controlarlo, etcétera.
Y tiene la particularidad de que es un activo real digital, que es algo como muy nuevo. No existía. Hasta antes de ayer no teníamos ese concepto de activo real y además digital, que parece como imposible, ¿no? ¿Cómo hacer un activo real intangible? Pues entonces, habiendo dicho eso, luego ya los debates de a dónde va a llegar uno u otro activo, pues ayer mismo alguien decía, oye, pues está el ratio Bitcoin-oro en uno de sus peores momentos, ¿no? Porque Bitcoin ha subido mucho en los últimos días. Y yo decía, bueno, respondía con la foto de la capitalización bursátil de lo uno y lo otro. El oro había llegado a los 27 trillones, creo que era, y Bitcoin todavía no había llegado a los 2 trillones, ¿no? Y además la Está que va a curva de pillar el mercado de la ascenso, plata, ¿verdad? ¿quién sabe? Entonces, en todas No, estas... no, que está a puntito, digo, está a puntito. Ah, bueno, sí, sí, sí. De hecho, no sé si ya lo pillaba. Me parece que la plata era algo así como el quinto activo por capitalización No y sé si era Bitcoin debe andar... 1,3 trillones la plata y 1,2 Bitcoin, no sé, algo así. Cifras más o menos Yo parecidas. creo que lo pasó ya, ¿eh? Y además Ah, no hace demasiado, pero me parece que hmm. pasó a la plata. Sí, porque ahora mismo Em, Bitcoin está máximo histórico, no sé si en 76.000 o 73.000 dólares, una cosa así. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que tú antes lo has mencionado y ahora lo rescato. Y es, con respecto a 2021, que llegamos a máximos históricos en Bitcoin, tendríamos que ver si ajustándolo, ¿me entiendes? Con la inflación tendríamos que ver si realmente están máximos históricos o no. Porque los en últimos realidad no. 4 años han pasado muchas cosas. Claro, a eso me refiero, que realmente no ha En realidad llegado a no. máximos históricos. Es Yo, solamente yo una este cifra. análisis, sí, yo este análisis lo hacía hace poco. Hmm. Ayer Bitcoin tocó los 77.000 dólares. Eso, sí. Y hace un mes o algo así alguien había hecho ese análisis justo, ¿no? Y decía, para que llegara a máximos de nuevo, ajustado por inflación, tiene que llegar a 79.000. Digamos que a 80.000, porque además ha pasado un tiempo desde la última vez que vi Hmm. eso. Entonces, en realidad, en máximos ajustados por inflación no está Bitcoin todavía. Por cierto que el oro tampoco. El oro también está en máximos y yo siempre insisto en nominales. El oro ha estado jugueteando con los 2.700 dólares por onza. Es un disparate. Además, sobre todo es un disparate porque este año ha subido casi un 40%, un 35, un 36% creo en dólares. En algunas monedas, porque esto evidentemente es diferente para algunas monedas, ha subido más de un 40%, Sí. pero prácticamente en todas las monedas ha subido del 35 para arriba, porque creo que la que menos ha subido es en dólares precisamente esa cantidad, 35, 36. ¿Y por qué es un disparate? Porque no pasa nunca. O sea, que el activo más grande del mundo por capitalización, el que más se negocia, etcétera, suba un 35%, tendría que tener a todo el mundo con los ojos así, ¿no? Pero hablaba de el precio del oro, a pesar de todo esto que estamos diciendo, no está en máximo. ¿Por qué no está en máximo? Precisamente por el ajuste por inflación. El precio del oro ajustado por inflación llegó a su máximo en el año 1981. Entre 1971 y 1981 pasó algo curioso. En 1971, bueno, es que es largo de contar, ¿no? Pero Richard Nixon básicamente decide cerrar la ventana de convertibilidad del oro al dólar que estaba abierta solo para otros bancos centrales. Es Lo decir, sacó del patrón de oro. efectivamente, hasta 1971 existía alguna ligazón todavía del dinero con el oro que se había ido diluyendo porque hubo un momento en donde cada cual podía ir a su banco central, tú podías ir a una oficina del Banco de España con pesetas y decir, oye, denme el metal que está representado por este papel, ¿no? Y esto lo entregaban. El, Redimible, ¿verdad? efectivamente, los billetes en realidad eran un IOU, que se dice en inglés, un pagaré por el dinero Sí. tuyo. El dinero era solo el oro y la plata que estaba depositado en un banco central y tú podías ir a redimirlo, ¿no? Esa redención se fue cerrando, cerrando, cerrando y, la última ventana de redención que existía era que los bancos centrales de otros países que habían ligado a precios, a valor fijo, sus monedas con el dólar, podían pedir que su moneda, o a cambio de su moneda, el oro que respaldaba al dólar. Pero cuando los Estados Unidos, con sus políticas fiscales, empezó a tener menos oro del que podía buenamente respaldar a sus dólares, algunos bancos centrales, en particular el de Francia, empezaron Francia. a pedir la conversión por oro. Se cuenta que Francia enviaba barcos que traía repletos de oro a Nueva Europa. Y bueno, Nixon se vio un poco abocado a cerrar esto y además lo cerró temporalmente, ¿no? El 15 de agosto de 1971 hizo anuncio diciendo cerramos temporalmente la convertibilidad y tal. Todavía vivimos en esa temporalidad. Es curioso porque hay una frase que dice que no hay nada más permanente que un programa estatal
temporal. Total, sí, muy bueno, bueno. Pero fíjate, para que vea la gente un poco cómo es el camino, primeramente hace muchos años directamente se transaccionaba en oro y plata, metales preciosos. Imagínate, en oro, digamos en oro como moneda de reserva mundial, ¿no? Tenemos el oro. Después fuimos a esos Silver Certificate, por ejemplo, ¿no? Que teníamos de los dólares, donde te lo ponía arriba, ponía certificado de plata. Es decir, tú ibas al Banco Central y decías, oye, que quiero plata. ¿Cuánto me corresponde de plata por este billete? Tanto. Y te lo daban en plata allí, ¿no? En el banco. Tercero, moneda fiat. Y eso fue en el 71 cuando sacaron patrón oro y básicamente ni dinero fiat, dinero fiduciario, porque es básicamente la confianza de las personas que cada vez se está mermando más, ¿no? Cuarto, ¿qué es? Un escenario de hiperinflación. ¿Me entiendes? Eso es el cuarto paso. Ahora mismo estamos en la fase 3, pero ya tocando los límites, ¿verdad? Ahora mismo porque la moneda vemos que es que ya no vale nada. O sea, es como si el billete, lo que decías antes, el billete de 50 pasa a ser uno de 20. Es como que el de 50 se va cortando. Es como que cada vez tiene menos papel. Y dices, ¿y qué puedo comprar con esto? Porque cada vez puedes comprar menos cosas. Y sí, y vamos hacia un escenario de hiperinflación, quizá, a lo mejor no lo llegan a permitir, como bien está diciendo, y antes de eso meten ahí a capón una CBDC, una moneda digital de los bancos centrales, y con eso quizá a lo mejor, y hablaremos sobre ello ahora, después, si quizá está respaldada por oro, si regresamos parcialmente a un sistema de patrón oro, algo respaldado por metales preciosos, o una canasta de activos. Ahora hablaremos sobre ello oye, que veamos qué es eso de los BRICS y cosas así Buah, por que el nos van saliendo estilo. un montón de cosas. Sí, sí, nos van saliendo un montón de cosas. Yo, Mm, bueno, decías tú, estaban los certificados de plata y mm. tal, y hablábamos del dólar, pero es que en los billetes de pesetas antiguos eran iguales. Igual, No sí. los que vivimos a lo mejor, aquellos a No, los que no los he repasamos. visto, pero sí, igual. Pues mira, tengo alguno en el blog de nuestra página web. Uno de las primeras entradas del blog, que no lo alimentamos recurrentemente, pero Mm, es un artículo al que llamo El dinero de mi abuelo y la tradición del Banco de España o algo así. Y entonces mm, pongo una foto de unos billetes que nos encontramos cuando mi abuelo falleció, y entonces son billetes datados creo que entre 1910 y 1926, y recuerdo tenerlos en mis manos de adolescente, mirar y decir, ahí va, no entiendo esto, porque pone, el Banco de España entregará al portador 1.000 pesetas. Esos son los O si IOUs. 50 I pesetas. owe you, yo te debo, sí. Efectivamente, entonces yo lo veía y digo, pero si son pesetas, o sea, como yo ya tengo pesetas en la mano, porque estaba acostumbrado a tener pesetas en la mano, y digo, esto Mm, también son pesetas, ¿y cómo que el Banco de España me va a entregar pesetas si ya tengo pesetas, ¿no? Claro, lo que estaba diciendo es, la peseta en realidad se define como una cantidad de plata, la peseta era una cantidad de plata, y ese IOU, ese pagaré, lo que decía es, tú puedes ir al Banco de España y que te entreguen tanta plata como gramos correspondan a las pesetas que tienes ahí, que si no recuerdo mal eran algo así como 4,5 gramos de plata por peseta, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba antes por contar que efectivamente cuando Nixon cierra la convertibilidad del oro, el oro se dispara porque entra en flotación libre, es decir, hasta entonces el precio del oro había estado fijado por, bueno, así fijado por ley, que era $35. Empezó en la década de los 70, hasta 1971 llegó a $35 la onza. Y acabó en 1981 haciendo un pico de 870, creo que fue en el En muy intradía, pocos años, sí. en 10 años. Pero claro, es que estamos hablando de cuánto, más de un por 20, ¿no? Un por 26 o algo así. Sí. Pues esos $870 ajustados por inflación hoy son algo más de $3.700, ¿vale? Vemos la Mm. onza ahora, $2.700, y echa para atrás y asusta, pero es que ajustado por inflación, el oro todavía no ha tocado su máximo de los años 80. ¿Cuántos activos conocemos que estén hoy más baratos que en los años 80? Y luego cabe hacer las siguientes Pero no consideraciones. hablemos de la plata. Lo de la plata es aún más salvaje. Es aún más salvaje. Entre otras cosas porque la plata ni siquiera ha tocado sus máximos nominales. La plata está 50 ahora a algo dólares. menos de $32, pero efectivamente llegó a estar a algo más de $50. eh, y ajustado por inflación, creo que tendríamos que llegar a cerca de $200 para Mm. poder llegar a volver a tocar ese máximo real. Y fíjate que a esto habría que sumar todo lo que hablábamos del ratio antes, ¿no? Si encima hiciera con más violencia una vuelta al ratio y ambos metales se movieran en esa dirección con la plata haciendo una mayor proporción, pues podría ser muy salvaje la revalorización de la Sí, yo plata. he escuchado a varios expertos en plata, precisamente, están muy especializados y dicen que es el activo
más infravalorado ahora mismo de la Tierra. Dice ahora mismo la plata para mí, dice, le encanta el oro y también tiene oro, dice, pero para mí la plata ahora mismo es lo más infravalorado. Y además todos los mercados, tenemos que entender que todos los mercados están súper manipulados. Todos los mercados, mercado de la vivienda, mercado del oro, mercado financiero, mercado de la alimentación, mercado de todo está manipuladísimo. Ahora bien, la plata lo han tenido manipulado precisamente de manera a propósito para precisamente eso, para estar jugando con el precio e ir acumulando durante muchos años cantidades ingentes e indecentes, ¿me entiendes? Y mientras tanto es más importante el beso de no sé quién o la tontería de que ha hecho no sé cuántos precisamente para desviarnos. Yo no veo por la tele hablando sobre el oro y la plata, no oigo nunca hablar sobre ello, ¿verdad? Sobre Bitcoin sí Bueno, te escucho hablar bastante en la televisión, ya lo van mencionando. Por eso a mí me escama. Ahora se estamos hablando de Bitcoin, ahora comentaré también algún detalle. Dale, Yo, Rafael. yo tengo mucho esta frase de cuando la gente dice, es que el oro ya está muy alto y la plata, digo, pero si todavía no está abriendo telediarios ni cubriendo portadas, quiero decir, no, el oro no ha hecho más que empezar. ¿Por qué? Porque el discurso en realidad siempre está controlado, ¿no? En todos los activos, esa manipulación de la que hablas, mira, sobre la plata se dice que además no solo debe ser uno de los activos más manipulados del mundo, sino que manipular la plata es la forma de ponerle un freno al oro. El gran objetivo de manipular la plata, fíjate que hablábamos antes de 1 a 408 onzas y en el oro 1 a 30, es que frenando la plata freno también el oro de modo indirecto, ¿no? Hay gente que se dedica a monitorizar esto y entonces va mirando un poco los movimientos que se antojan de manipulación de la plata. Por ejemplo, cuando están el oro y la plata subiendo, prácticamente cuando abren los mercados americanos todas las mañanas, llega un zapatazo a la plata que lo tira para abajo. Entonces se cree que esos son los manipuladores, ¿no? Y casi siempre llega otro los viernes por la noche, porque los viernes por la noche toca que el mercado no cierre una semana y mucho menos un mes con la plata alta. Esto pasa con el oro o la plata. Hay un tío, y no recuerdo qué cuenta, es una cuenta americana, que llama a esto, a las fuerzas que están detrás de esto, Mr. Slummy, ¿no? Slams Gold, que le da, Slams Gold and Silver, ¿no? Le da una torta al oro y la plata. Y entonces cada vez que uno de estos pone la gráfica, dice, ya ha vuelto Mr. Slummy y tal, ¿no? Sí. Eso quiere decir. Entonces, bueno, súper manipulados. Y venía a decir, ¿por qué debemos esperar a que en algún momento cubra portadas, etcétera? En esa manipulación de activos, el smart money va acumulando a los precios a los que quiere acumular. Y luego en algún momento tiene que entrar en otra fase en la que deshacer posiciones y lo que hace es soltar lo que ha acumulado al inversor retail que entra, lo van soltando poco a poco, haciendo subir mucho más el precio, pero ellos se van saliendo por el camino para dejar al final todo el activo en manos del inversor retail, ¿no? Que ya se lo quitarán después, ya se lo volverán a quitar. Claro, efectivamente, pero claro, o sea, en algún momento, cuando todo el inversor es retail, ¿a quién se lo van a vender los inversores retail? ¿No? Entonces, esos movimientos suelen estar orquestados y los medios participan de esto también, ¿no? Cuando quieren que la masa, cuando se quiere que la masa compre algo, se habla de que es el momento de comprar eso. Si es que es Y tan esto pasa. sencillo, ¿verdad? Es tan sencillo de Claro, entender, simplemente lo tienes que aplicar. Por eso espero, de todas maneras, cuando dices, por si acaso algunas personas que nos están escuchando no lo saben, cuando dices el smart money significa el dinero inteligente. Estamos hablando de ese top 1% mundial, que son básicamente las élites y gente que tiene muchísimos millones, ¿vale? Y básicamente por eso hay que hacer lo que ellos hacen y lo que dicen. Y eso se hace básicamente haciendo análisis. claro. Mira, esto es interesante, ¿no? Esto que dices de hay que hacer lo que ellos hacen y lo que dicen, ¿no? Mucha gente nos llama y tenemos conversaciones por Twitter también mucho. Pregunta, oye, ¿es buen momento para invertir en oro? O quiero entender por qué está subiendo el oro y tal. Y uno de los grandes drivers, ¿no? Uno de los grandes factores que está haciendo que suba el oro, el más grande, sin duda, en estos últimos meses, es la inversión de los bancos centrales. Los bancos centrales, que hasta hace no demasiado en la historia eran vendedores netos de oro, habían pasado décadas vendiendo oro. Hace unos años se da la vuelta al tema, se convierten en compradores netos de oro a un ritmo de aproximadamente 300 toneladas al año, A pero es que partir de hace 2 años, 2009, fue justamente después de la crisis financiera mundial. 2008-2009. fíjate, entonces llevan todo ese tiempo acumulando a razón de 300 toneladas métricas medias al año de oro, hasta que hace 2 años aceleraron esas compras y las subieron a 1.000 toneladas aproximadamente. Y este año 2000, eso pasó en el 22, en el 23 y en el 24 lleva avisos de ser todavía mayor las compras netas de los bancos centrales. Pero es que además han estado repatriando oro. Muchos bancos empezaron a repatriar su oro. Por ejemplo, esta semana se publicaba que la India ha repatriado otras 102 toneladas de oro que tenía en Londres. A principios de año había repatriado otras 100, no sé cuántas.
Hoy también leía que la India acaba de revelar que ha comprado 78 toneladas de oro solo este mes. Creo que eran 78. Es una barbaridad. Lo que están haciendo los bancos centrales de no solo comprar mucho más oro, sino además tenerlo bajo su propia custodia, que esto pasa por retirarlo de la custodia delegada que tenían sobre todo, custodios de Estados Unidos e Inglaterra, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra y algún otro, pero sobre todo estos dos, debería hacernos pensar qué está pasando. Pero la respuesta rápida es, da igual. Si ellos lo están haciendo, ¿por qué Por tú algo no? será, sí. Por si hubiera Claro, guerra, por lo que sea, pues dice, oye, mejor lo tengo yo en mi claro, casa que no en la casa de Estados Unidos o en Inglaterra, que si les atacan, se pueden llevar todo mi oro. claro. Quieren tener más y lo quieren tocar. Entonces, oye, tío, tú puedes hacerte todas las elucubraciones que quieras al respecto de por qué lo están haciendo, pero bueno, quedarte mirando eso de lejos y no actuar hasta que lo entiendas, pero si te da igual, si ellos saben más que tú, si es que ellos mueven el mundo. Y además, el oro se compra solo por una razón. Bueno, tú y yo lo podemos comprar por otras, ¿no? A lo mejor queremos, pues, si vemos ese potencial de subida y tal, podemos estar pensando en enriquecernos y tal, pero la razón principal para comprar oro es para protegerte. Y si los bancos centrales de todos los países del mundo Hmm. están comprando masivamente oro, están comprando protección, ¿para qué? Me da Protección y igual. poder. Y poder por el Claro, hecho de que cuando haya un nuevo sistema financiero monetario, que precisamente vayamos a eso, probablemente vayamos a eso, pueden tener capacidad de decisión en esa mesa, en esa reunión. Pueden decir cuántas toneladas tiene cada uno. Es como decir, a ver quién la tiene más grande, por así decirlo, ¿no? Y en función de eso tú mandas. Ahora mismo, ¿quién tiene más reservas de oro mundial? Tiene Estados Unidos, tiene 8.000 y pico, ¿no? 8.100, 8.200 toneladas. Ahora bien, estamos viendo cada vez más que hay determinados países que se han colocado en las primeras posiciones también. Creo que la segunda posición es Alemania, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Segunda posición es sí, Alemania? creo que siempre lo ha sido. Sí. Sí, sí, no, no sé si tienen 3.000 y Eh, pico. Nada. sí. Bueno, España estamos en las 220, si no recuerdo mal, ¿no? Miraba ayer y no sé Estamos si en la eran posición 14 o por ahí. 286. ¿Sabes qué? 286. Publicaba algo, puedo estar equivocado, ¿eh? Mm, Pero publicaba algo sobre el tema mm. porque las comparaba precisamente con las de Polonia. Anunciaban también que Polonia había incrementado sus reservas y que habían llegado a, no sé si eran casi 600 toneladas. Y el caso de Polonia es interesante porque, claro, Polonia es un país ¿Y de Turquía? nuestro entorno, Mm, Unión Europea, pero además tiene el tamaño parecido al de España, ¿no? O sea, en habitantes, España tiene ahora mm. 46 millones de habitantes, Polonia tiene 38, es algo menos, pero tamaños parecidos y tal. Los polacos están comprando oro, están llegando casi a las 600 toneladas y España, que se fue deshaciendo de oro, la última vez es famoso el caso de Solves, que vendió no sé cuántas toneladas de oro y las dejó en esa cifra actual. Desde entonces España no ha vuelto a comprar oro, que se sepa. Pues España tiene 280 y pico, mientras que Polonia, que es un país con menos habitantes y de nuestro entorno, tiene casi 600, ¿no? Pues miraba también, España llegó a tener 777 toneladas de oro, creo que fue en la década de los 50, y en algún momento, en el periodo, creo que en el periodo de entreguerras, llegó a tener las cuartas reservas de oro más grandes del mundo. El Hay oro de mucha gente que, Moscú, ¿no? Hablamos de bueno, ahí, eso. ahí, ahí se perdió una parte importante. Claro, fue después de la Primera Guerra Mundial. Mucha gente, además, en esto quiere ver, claro, es que España tenía el oro que se había apoderado de saquear América, pero por lo poco que he investigado parece ser que más bien fue por el comercio que España hizo manteniéndose neutral en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, mientras que había muchas naciones contendientes, España recibía influjos de dinero barra oro, para servir de bienes a las naciones Sí. contendientes, ¿no? Entonces, simplemente era una balanza de pagos positiva, ¿no? Recibíamos oro que se iba acumulando Sí. en las arcas del Estado, ¿no? Solamente hay algo que tengo que corregirte cuando has dicho que España no ha Ah, vuelto a comprar oro. Sí que ha vuelto a comprar. ¿No sabes el tema este de Sánchez que estuvo comprando no sé cuántos millones de dólares en oro? ¿No lo sabes el caso este de Delsi o no sé cómo se llama esta dice la mujer? hacienda. O sea que Claro, sí que ha habido compras de oro, pero solamente por parte de alguien. lo que pasa que no es España, claro, efectivamente. Sí, Es un español y para su uso y consumo, para él mismo, ¿verdad? Pero sí, sí, esa es la sí. última compra que sabemos así grande que hemos tenido en España, ¿vale? Por parte de nuestro querido presidente. No creo que haya parado para el gobierno, sí que no ha sido algo secreto. De hecho, ha salido incluso el contrato. No sé si has tenido
oportunidad de verlo. Hay un contrato por ahí que está por las redes, en la que lo estoy Ujú. echando un vistazo y en el que aparece precisamente que sí, aparece detallado exactamente, no sé si eran, pues no quiero, Eran 1500 102, kilos o 100, no me acuerdo. eran 102 o 104 barras. Una barra de banco normal son 400 onzas, que son Vale. 12,5 kilos aproximadamente. Pues eran Multiplica el 1500 porcentaje. millones, no, no sé, era algo así, me acuerdo de un 1500. En millones era, a precios del momento de la transacción, 68 millones de euros. A Eso. precios actuales habría que sumarle como un 20 o un 30% más porque la transacción es de Vale, hace unos pues meses. no sé dónde me sale a mí el 1500, me he pasado. Vale, No, toneladas, o sea, kilos, puede ser que estuviera 1500. cercano en kilos. Sí, vale, no me acuerdo exactamente, lo voy a hacer un poco de pasada. Y luego otro tema importante que has mencionado y es también no solamente el oro que tiene un país, en Estados Unidos sí que tiene 8100, 8200 toneladas, pero son 330 millones de personas, una cosa así. Claro, Pero tenemos el oro per cápita. Yo creo, si no recuerdo mal, es Suiza, ¿no? El país que más Suiza, tiene por persona. sí, sí. Suiza es un caso curiosísimo porque Sí. no solo, o sea, con unas reservas de oro mucho menores, las de su banco central, per cápita le da sopas con ondas a cualquier otro país. Pero es que además los suizos, Son 8 millones de eh, personas, creo, una cosa así. claro, los suizos en manos privadas tienen muchísimo oro. Hace poco leía un análisis de hace un par de años y las cifras, voy a ver si no me equivoco, venían a decir que el 12% de la riqueza que tienen en manos privadas los suizos, el 12% se mantiene en oro. De todas esas reservas, que me llamó mucho la atención también, o de Hmm. toda esa riqueza que mantienen en oro, un 15% en una encuesta confesaban los suizos que la tenían guardada ellos en autocustodia. Además, creo que hablaban específicamente Hmm. de enterrada en jardines, en recovecos de la casa y tal, escondida de cualquier modo, ¿no? Entonces, yo sobre esto hacía la reflexión de, pues un poco con lo mismo que los bancos centrales y tal. Digo, pues, ¿por qué lo hacen los suizos? Da igual, pero yo como los suizos. O sea, los suizos tienen una tradición de o sea, una cultura financiera y una tradición de saber cómo proteger su riqueza mucho mayor que la de cualquier otro país, ¿no? Para mí son indicios de esto, En oro y bueno, chocolate es lo que hay que hacer, como los suizos. En oro y chocolate. sí, sí, me vale. Y creo que la cifra era algo así como que los suizos tenían de media entre lo que tiene su banco central, digamos en su nombre, que es muy controvertido, más lo que tienen ellos en manos privadas, no sé si eran 7 o 10 onzas por persona. Ujú. Por ponerlo por compararlo con algo, yo hacía hace poco el cálculo que de todo el oro que tiene el Banco de España, y una vez más, y controvertido comentario, en nuestro nombre guardado, tocamos a 0,20 onzas por español. 0,20 onzas, yo supongo que mucha gente no sabe lo que es una onza, ¿no? Una onza Troy, que es el Mm. peso en el que se cotiza el oro, son 31,10 gramos y en moneda es una moneda de aproximadamente este tamaño. El oro simplemente es más denso, entonces el mismo peso ocupa menos espacio en el oro, ¿no? Eso hace que en oro se pueda condensar mucho, mucho, mucho valor, ¿no? Pues volviendo a esto, las reservas de España son 0,20 onzas por español, las reservas de España en manos del Banco de España. Las reservas de Alemania, por ejemplo, que yo hacía el cálculo, eran aproximadamente 1 onza, es decir, 4 veces más, pero es que los suizos, entre lo privado y lo público, tenían 7. Y también hacía el análisis en algún momento del ratio mundial, es decir, de todo el oro que existe minado, Mm. si dividimos todas esas onzas de oro por habitante de la Tierra hoy, ¿a cuánto tocamos? Pues tocamos me salía a mí el cálculo, 0,97 onzas. Una. O sea, eso quiere decir que Alemania está haciendo buen trabajo porque tiene un poquito más, por supuesto Suiza muchísimo mejor, pero quiere decir que España está muy por detrás de la media. Básicamente es que estamos 5 veces por debajo de la media. De hecho, 0,20 España, ¿no? Y la media sería un Sí. 1, más o menos, 0,97. Bueno, Alemania era uno y yo hacía un listado, de, lo hacía, pero luego no lo publiqué en ningún sitio, pero hacía un listado porque Mm. quería analizarlo para todos los países europeos, un poco porque quería hacerme yo la foto mental. Sí, Entonces había casi todos los países qué europeos, interesante. Europa y tal, estaban en aproximadamente la onza. Por Mm. ejemplo, Holanda, que no recuerdo mal, pero España no. Efectivamente, España es un caso muy particular que se ha quedado atrás. No, fíjate, por ejemplo, los polacos y lo que decíamos antes. Hay algunos otros países, bueno, por ponerle un poco más de color, ¿no? Mm. Compras de los bancos centrales, que hemos dicho antes, estuvieron vendiendo netamente, empezaron a comprar netamente a ritmo de 300 toneladas medias al año y ahora están comprando 1.000 o más de 1.000. ¿Quién está comprando? Sobre todo los chinos. Los chinos están comprando a manos llenas, Y pero además, Rusia. Mm. y Rusia. Es decir, los países BRICS, sobre todo, pero hay algunas honrosas excepciones en Europa. Por ejemplo, Polonia, Hungría, República Checa. Hablabas tú antes de Turquía también. Entonces hay una serie de... Están comprando netamente los bancos centrales, pero están comprando muchos bancos centrales. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, yo hablaba antes de... Me da un poco igual. Porque no saben lo que hacen. Son idiotas los bancos centrales y no saben lo que hacen. No tienen ningún tipo de información. Han comprado oro porque... Por meterlo en algún Claro. sitio, ¿verdad?
Claro, claro, sí, sí, sí. Por tradición. Sí. Hace unos años le preguntaba, no sé si conoces a Ron Paul, un político americano, Mm. que por cierto ha vuelto un poco a la palestra porque aunque tiene casi 90 años y está retirado, eh, el J.D. Vance, el vicepresidente electo de Trump, tuvo hizo un comentario en Twitter y hablaba de Ron Paul que toda su carrera política la construyó sobre dos pilares, que era la no intervención militar más allá de las fronteras de los Estados Unidos y la necesidad de auditar a la Fed para luego abolir la Fed. Entonces, ese tío, que en algún momento llegó a ser candidato a presidente, primero por el Partido Libertario y luego por el Partido Republicano, ya ha salido de la política hace muchos años y ahora, como digo, ha vuelto, ha vuelto a la palestra. ¿Y por qué hablaba yo de Ron Paul? Porque Banco sigue vivo y Central. no le mataron, porque tradicionalmente a todos los que han Bueno, intentado abolir la Fed se los han cargado. Vemos a Abraham Lincoln y vemos también fue otro también de los recientes, de los contemporáneos. ¿Quién fue? ¿Fue Kennedy? Kennedy quizás, ¿no? Sí, Sí, se cuenta sí. que en la justificación del asesinato de Kennedy pudiera estar escondido esto, ¿no? Evidentemente a nosotros nos contaron que fue un loco Sí, claro. el, el que lo mató, no un Locos son parricidio. los contrarians, ¿verdad? Sí. Bueno, pues volvemos al tema de quién está comprando oro, ¿no? Son todos esos países, pero también algunos países en Europa, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Pues, bueno, decías tú. Ah, sí, claro, llegaba Ron Paul, porque Ron Paul una vez, entrevistando a, creo que era, no era Jerome Powell, sino el anterior presidente de la Fed, le decía, si el oro ya no interesa, ¿por qué lo mantienen ustedes? Y el otro se salía por peteneras, no respondía y tal, pero ¿por qué lo tienen? ¿Por qué lo tienen? Y al final dice, bueno, por tradición. Sí, claro. Por tradición vas a tener el oro. Sí. Entonces, bueno, pues sí, sí. Lo que me choca, fíjate, es eso, ¿verdad? Porque sí que es cierto que vale, los Estados Unidos son los que más tienen. Ahora bien, si están viendo que precisamente va a ser un activo que es un arma geopolítica, porque ahora mismo el mayor arma geopolítica que hay en el mundo es el dólar americano, ¿verdad? Porque, claro, si todas las transacciones, o la mayor parte de las transacciones, un gran porcentaje de ellas se hacen a través del dólar americano, si todas las monedas están cayendo, sí que es cierto que el dólar se sigue manteniendo, no porque ha perdido muchísimo valor, pero en comparación con otras monedas, es la que todavía tiene más valor, ¿verdad? Ahora bien, dices, ¿por qué no han estado ellos también comprando? Porque sí que es cierto que, vale, tiene 8.100, tiene más que nadie, pero a lo mejor dice, vamos a pasar a las 10.000. Eso fíjate que es lo único que no he llegado a entender. Entiendo que será porque no hay dinero o porque no es ahora mismo la preferencia, quizá ahora mismo la industria militar es más preferencia u otras cosas, pero es algo común de los países de Occidente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué los países más occidentales no han venido comprando? ¿Por qué? Bueno, España es que ya ni lo incluyo, pero ¿por qué Francia? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Inglaterra? ¿No? ¿Por qué Reino Unido? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Australia? ¿Por qué no Canadá? Porque estos países no han venido comprando oro. Eso es lo que no entiendo. ¿Tú tienes alguna teoría para ello? Hay varias, Mm, ninguna propia, sino de las que se comentan, ¿no? sí. Quiero empezar por hay una cosa que decía antes que me resulta muy divertida siempre, ¿no? Cuando hablábamos de la moneda, el dólar versus otras monedas y tal, hay una frase que no recuerdo de quién es que dice algo así como que el dólar es una moneda terrible, es la peor de todas las monedas. Bueno, es una moneda muy, muy mala, pero es que sigue siendo la mejor de entre todas las monedas, ¿no? Justo. Y esto para decir, eh, es que, ¿qué tiene el dólar que no tienen otras monedas? Que es la moneda de reserva y sobre todo la moneda de comercio mundial, que no sé si es decir una y la misma cosa, ¿no? ¿Por qué? Petrodólar. Mm, Claro, ¿por qué los bancos centrales o los países mantienen sus reservas en dólares? Porque es que todo el comercio internacional, pero sobre todo el de la energía, y fíjate que hablábamos antes cuando hablábamos de inflación, de que mm. la energía está contenida en absolutamente todo y por lo tanto es la materia prima primordial, la energía se paga en dólares, ¿no? Esto del petrodólar viene precisamente de los tiempos que comentábamos antes del abandono del patrón oro por parte de Nixon, ¿no? Cuando Nixon cierra esa ventana, pues había que, para que los Estados Unidos pudiera seguir manteniendo esa posición, el dólar tenía que seguir teniendo esa posición de moneda de reserva mundial, ¿no? Que hasta entonces era el caso porque los dólares se podían cambiar por oro. Pero si ahora ya no se pueden cambiar por oro, ¿cómo puedo justificar esto? Pues bueno, alguien se inventa, se cuenta que está detrás de esto Kissinger, que murió el año pasado, Henry Kissinger, ¿no? O hace unos meses, no sé si fue. 99 años, ¿no? O 100 años tenía el bicho. Efectivamente, Kissinger, que hasta antes de ayer estaba visitando China en misiones diplomáticas y tal, a pesar de que no ostentaba Mm. ningún cargo, ¿no? Todo esto por darle alas a las teorías conspiranoicas de que hay élites que manejan el mundo. Y tal. Bueno, estaba Kissinger a sus 90 y muchos años, Sí, el rey todavía Juan reuniendo Carlos con fue China. rey gracias a él, por cierto. Ah, mira, eso no me la sé, pero Sí. no, Y no me alguien extraña. voló por los aires también por él, no sé si lo sabes. Eso sí lo había oído, sí, sí. Mm, Sí, sí, eso sí lo había oído. Se cuenta que él también lo que hace es darle forma al petrodólar ofreciendo
naciones productoras de petróleo en la década de los 70 protección a cambio de que, protección militar en este caso, a cambio de que todo el comercio de petróleo se haga en dólares, ¿no? Y eso perpetúa la necesidad de dólares Claro. y permite que los Estados Unidos sigan teniendo esa posición, porque claro, la capacidad de tú imprimir moneda y que esa moneda no se quede en tus fronteras generando inflación, es decir, yo sumo unidades monetarias, mis bienes y servicios crecen a un ritmo menor. Si tuviera todas esas unidades monetarias persiguiendo los mismos bienes y servicios, eso es inflación. Simplemente suben de precio porque tenemos unidades monetarias. Pero Sí. claro, si esas unidades monetarias no persiguen estos bienes y servicios, sino que se van en forma de reservas o a comprar bienes en otros sitios, ¿qué estoy haciendo? Literalmente estoy exportando inflación. Los Estados Unidos, a través del dólar y Sí. con esa forma, bueno, con ese sistema que tenemos actualmente de cómo funciona el mundo, pues exportan inflación, ¿no? Y ahora, yendo a lo que dices tú, ¿por qué unos países sí y otros no? Pues bueno, sobre esto, las dos grandes teorías que me vienen a la mente, y a lo mejor luego se nos ocurre alguna otra, una es, empieza a levantarse un contrapoder. Las naciones BRICS se habrían hartado de eso y además se habrían hartado, curiosamente yo diría, porque es que las han llevado a ello, ¿no? Sí. En la medida en la Se ha abusado que del dólar. Claro, en la medida en la que los Estados Unidos y el resto de Occidente ha usado el dólar y el sistema financiero y el control del sistema financiero como arma, otros se han visto indefensos. Y ejemplos de esto recientes, que se ha comentado mucho, son, por ejemplo, oye, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las reservas que tenía Rusia en el extranjero y en dólares se le paralizan. Tú dices, ahí va. Y eso, ¿no? Pero que un debate es, estoy de acuerdo, sí, no y tal, pero la realidad es que ven que se paraliza. Y entonces no es que lo vea Rusia, es que lo ven todo el resto de bancos centrales del mundo. Que, mira, Sí. o sea que si hago algo que no le gusta a los Estados Unidos, pueden paralizar mis reservas con todo el impacto que eso tiene. Sistema Pero SWIFT. Les han echado el claro, sistema SWIFT. efectivamente. Y luego las sanciones incluyen, no, es que además no te voy a dejar que uses el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos del mundo. Si todo el dinero se mueve por ahí, son las tuberías del sistema financiero, Justo. ¿no? Entonces te cierro el acceso al sistema SWIFT. Es más, el último paso ha pasado por, creo que primero paralizaron las reservas, luego los intereses que iban generando se acordó apropiárselos para contribuir a A la guerra de sufragar Ucrania. Ucrania, pero ahora creo que incluso están metiendo directamente la mano en el principal, ¿no? Sí. Entonces, claro, el resto de países despiertan a esto y dicen, bueno, yo ya no puedo, en buena conciencia, mantener todas mis reservas o una gran parte de mis reservas en un activo que controla a otro, absolutamente, ¿no? ¿Qué alternativa tengo? El oro. Esto es casi como tú, yo y cualquiera con lo que hablábamos antes de qué me ofrecen los activos reales frente a los activos financieros, ¿no? Oye, yo cuando tengo activos financieros los tengo en manos de otro que puede hacer cosas con mi riqueza. En cambio, si tengo oro, piensan los bancos centrales también, igual que tú y yo podemos pensar, pues ya tengo yo la independencia y el control de mi riqueza o de esta parte de mi riqueza, ¿no? Esto para decir que pues los países BRICS podrían estar planteando bueno, me protejo de todo esto y además, y se comenta, montando estructuras paralelas para poder seguir comerciando ellos alternativamente, ¿no? Se habla de que, bueno, se habla, no se conoce, que se hacen pagos entre ellos en monedas locales, que han desarrollado un sistema de pagos alternativo a SWIFT, que es el sistema Bridge, e incluso de que están desarrollando una moneda para los intercambios internacionales que estaría respaldada, según los white papers, en un 60%, no sé si es por sus monedas locales y sus otras materias primas, pero en un 40% por oro, ¿no? Y todo esto, bueno, es un rum Que resumen es un 64% respaldado por oro. Es un 40% de su propia moneda, un 60% del 40% de esa moneda, con lo cual es un 64%. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que el oro va a jugar un papel central. Y dices, coño, y precisamente los integrantes de los BRICS son precisamente los que están comprando oro a récords históricos. Y luego, aparte de esta, hay otra teoría que también encajaría, que lleva años circulando, que es la que viene a decir que ante la imposibilidad de mantener un sistema monetario sobre el fiat, y digo la imposibilidad porque esa dilución de valor del fiat en algún momento llega a su fin, ¿no? La gente, o sea, no lo puedes mantener. Un poco el escenario final sería el que decías tú antes, pues hiperinflación. Pues antes de que llegue la hiperinflación tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo, si soy élite, yo lo que quiero es poder seguir viviendo del sistema. Si el sistema se rompe, pues ya no me vale. Entonces, en algún momento, y aunque suene raro, pues tendrán que salvar al sistema, ¿no?
Una de las cosas que dejaste caer antes es quizás con una CBDC y tal, tratan de seguir dándole patadas a la lata y mantener algún sistema fiat, pero con mucho más control, un control mucho más férreo. Pero otra de las teorías que circulan es realmente todos los países del mundo se estarían poniendo de acuerdo para hacer una transición, un regreso al patrón oro orquestado. Y digo todos porque no se puede quedar nadie por el camino. El que se queda por el camino falla, ¿no? Entonces, en esa vuelta al patrón oro, los países tendrían que construir unas reservas de oro que estuvieran más o menos niveladas, de tal modo que cuando se volvieran a fijar las conversiones de moneda, no hubiera, sale imbalances en inglés, no hubiera, eh, bueno, Un no balance, sí. Un sí, ¿no? desequilibrio, un desequilibrio. Desequilibrio, efectivamente. No hubiera desequilibrios que afectaran gravemente al comercio mundial, ¿no? Entonces, todos esos movimientos de repatriación y compras de oro, y además entendiendo que se están haciendo más en Asia o en algunos países, en unos más que en otros, lo que estarían es poniendo esas reservas relativas en un valor tal que permitirían esa transición, ¿no? A unos países les tocaría construir más reservas y otros ya las tendrían hechas. Lo que pasa es que se nos quedan cosas como, oye, ¿por qué España sigue manteniendo el 0,20%? O sea, 0,20 onzas por habitante, mientras que otros países europeos tienen una, ¿no? No hay respuesta para eso. A mí me sale pensar, una de ellas es, y esta es interesante también, en realidad las reservas de oro que tienen los bancos centrales son las que nos dicen que tienen, las que nos dicen que tienen. Quiero decir, no, eso no está auditado. Por ejemplo, de China se sospecha que tienen mucho más y de Estados Unidos que podrían tener mucho menos. Porque, bueno, como nadie les vigila eso, ellos declaran, yo tengo tanto, la variación en mis reservas ha sido cuánto, ¿no? Y luego, cuando se habla de esta teoría de que podría estarse volviendo a un patrón oro, muchas veces se habla de que esa necesidad de tener X cantidad de oro cada uno de los países tendría que estar indiciada a algo que puede ser a PIB, a habitantes, a Dios sabe qué, y que en ese cómputo también contarían las reservas en manos privadas. Uy, eso me Entonces, sale como confiscación. Por eso en China, por ejemplo, están diciendo a los chinos, a sus habitantes, le están diciendo, le están animando a que compren onzas de oro. A los mm, mismos habitantes, no sé si lo habías escuchado hablar sobre ello. Le están animando a que compres onzas de oro. Fíjate, mi teoría es un poco un popurrí de todo lo que acabas de decir, ¿vale? mm, Yo pienso efectivamente que sí, que estamos viendo cómo se está rompiendo el sistema, ¿vale? El sistema SWIFT para mí es solo raíz del sistema financiero y va a haber un nuevo sistema, ¿vale? Estamos hablando de BRICS, pero estamos viéndolo como que como que es un conflicto, ¿no? Entre el sistema actual SWIFT y básicamente el sistema de los BRICS. Pero realmente yo creo que todo quizá, incluso quizá pudiera llegar a ser un teatrillo, como que hay dos bloques, pero que ya está todo decidido por detrás hacia dónde vamos. Con lo cual, ¿por qué dices precisamente que estos países no han comprado nada de oro? Porque ya se ha decidido hacia dónde va a ir el poder, hacia dónde va a haber la transferencia esa de riqueza de la que estamos hablando. Con lo cual, como realmente son dos, tres manos las que están en el mundo, aunque parezca que es que estamos todos muy polarizados, lo que son las élites ya están muy acordadas entre ellas. Y han dicho, no, es que no necesitamos que haya más oro en Estados Unidos. Igual además si ahora empezamos a hacer compras y tal, vamos a tener que auditar y se va a ver realmente lo que tenemos. Entonces preferimos decir que tenemos 8.000 y realmente a lo mejor tenemos 3.000 y si compramos algo nos quedamos entre 1.500, pero no, preferimos que nos quedemos con los 8.000, ¿no? Lo que quiero decir es, para ciertos países el oro que hay es el que hay, no vamos a comprar más, ¿no? Y para otros países, que es donde va el poder, es donde tenemos que incrementar. ¿Por qué? Porque cuanto más oro tengas, va a haber una moneda puente, esa moneda puente, o sea, a partir de ahora no es que no vamos a ver mercado de intercambio. Yo creo que las casas de cambio se van a ir a tomar por saco. Igual el Forex también se va a tomar por saco. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber una moneda puente que va a tener tipos fijos con respecto a las monedas locales. Cada país ya no va a transaccionar en dólares, sino quizá va a transaccionar en su propia moneda local, que es lo que se está proponiendo por parte de los BRICS, y va a haber una moneda puente que va a decir, esto con respecto, iba a decir a pesetas, a euros, va a ser un tipo de cambio de pues cada una nueva unidad mundial, ¿no? Esa nueva moneda que haya a nivel mundial va a ser por, yo qué sé, por cada 2 euros, con respecto al rublo tanto, con respecto a moneda china tanto, y cada país va a transaccionar con su propia moneda. ¿Qué va a decir esto? Pues que no va a haber una moneda que se pueda utilizar como arma para sanciones, para exportar inflación, para todo lo que hablábamos antes, y va a haber un sistema SWIFT 2.0. ¿Vale? No quiero dar mucha más información, pero ya está todo. Hay muchos proyectos, has hablado de Enbridge, por ejemplo. O sea, hay muchos proyectos que ahora habla que si se ha cancelado, que si no ha cancelado. Todo es puro teatro. Y básicamente por eso tenemos, si se llama, quien quiera visitarlo, Atlantic
council.com, ¿vale? Y ahí se puede ver precisamente las CBDCs, ya las que están en funcionamiento, las que están en piloto, hay algún país en funcionamiento, pruebas piloto, pero vamos, el objetivo es que va a pasar un evento de cisne negro en el que se le va a dar al botón, el sistema financiero ya está. Ya está básicamente, si lo pueden implementar en cualquier momento, ya está, te van a decir bájate no sé qué aplicación, tenemos a Elon Musk que quiere poner antenas por todo el mundo para que haya internet, para que tú puedas transaccionar con tu teléfono, en fin, que están todos los actores principales, están ya bastante alineados en lo que va a ser el nuevo sistema financiero y el oro va a jugar un rol impecable y por eso ciertos países están cada vez con más reservas para que esos países tengan cada vez más fuerza en el nuevo sistema financiero, es así como lo veo. Fíjate que el resumen de todo esto al final para el individuo de a pie es Que hay que invertir. Protégete. Protégete, ¿no? Y entre todas las cosas que tienes a tiro para protegerte, pues el oro está jugando un rol muy especial, ¿no? Entonces, Sí. protegerse con oro y con plata por todo lo que hablábamos antes, pues tiene todo el sentido.